los mandamientos que están en el Decágono, eh, originalmente en el Éxodo, eh, también tienen un mandamiento que es muy importante que siempre lo analicen. Eh, Dice, respetarás a tus padres. ¿Sí? Eh, si analizan ese mandamiento dentro de los 10 mandamientos, eh, ustedes siempre van a tener muchas preguntas, eh, dado al comportamiento muchas veces de los padres. ¿Sí? Eh, los 10 mandamientos ya han sido muy eh, cambiados. ¿Sí? Y mm, tenemos siempre que observar, antes que nada, si nuestros padres eh, verdaderamente están cumpliendo los mandamientos de Dios o no los están cumpliendo. ¿Sí? Algunos nos han tocado padres que son eh, rebeldes a los mandamientos de Dios y obviamente no es fácil obedecer a los padres ni respetarlos del todo. Eh, Cuando nuestros propios padres están actuando en contra de los mandamientos de Dios o están dudando incluso eh, todo el tiempo de la existencia de Dios y sus leyes. ¿Sí? Ustedes tienen que tener mucho cuidado también muchas veces con sus propios padres, eh, padres terrenales, padres humanos, con errores y defectos, pero una cosa es tener errores, como cualquiera los tenemos, no haber cumplido a la perfección los mandamientos de Dios, cosa que nadie los ha podido cumplir, excepto tal vez el Mesías, y otra cosa muy diferente es estar en contra de Dios. ¿Sí? En mi caso personal, mi propio papá terrenal eh, siempre fue rebelde a los mandamientos de Dios desde que yo tengo uso de razón. ¿Sí? Siempre dudó de la existencia de Dios, siempre dudó de la iglesia y siempre dudó eh, de cualquier tema relacionado con Dios y con el Mesías, con Jesús, como las curaciones, milagros, salvaciones, etcétera. ¿Sí? En el caso de mi madre fue una mujer muy sencilla, muy trabajadora desde niña. Empezó a trabajar en una imprenta que les dejó mi abuelo, ¿sí? Eh, y ahí empezaron a trabajar todos mis tíos por el lado eh, maternal, ¿sí? Y hubo problemas entre hermanos porque falleció mi abuelo, el padre de mi madre, a una edad un poco temprana, alrededor de 54 años, y les dejó como herencia una casa eh, que, que era amplia para 10 hijos, ¿sí? Y les dejó unas máquinas impresoras para comenzar a trabajar
y ellos empezaron a trabajar desde niños, al igual que mi madre, ¿sí? En la imprenta y en el hogar, ¿sí? Pero hubo problemas porque al morir mi abuelo, eh, se empezaron, como siempre, a pelear porque el mayor, el hermano mayor, que ya eh, desgraciadamente falleció hace un par de años, fue asesinado eh, a la edad ya de más de 80 años. Eh, Desgraciadamente, él no tuvo, cuando era joven, el carácter eh, para educar a los hermanos menores, ¿sí? Eh, Fue un hombre, pues, bastante bien parecido, eh, con muchas mujeres, ¿sí? Y muchas veces he escuchado que, pues, firmaban cheques que no tenían fondos, eh, no administraban bien las ganancias y pues caían en el adulterio constantemente y llegaban a incluso a usar armas, pistolas, ¿no? Eh, no sé yo si hayan matado a alguien, alguno de ellos, tal vez, pero sí llegaban a siempre tener armas, pistolas y pues también llegaron a tener joyas o dinero, ¿no? Eh, por eso dos de mis tíos sí más o menos se comportaron ante los mandamientos de Dios. También ya fallecieron desde hace casi 20 años y eh, estoy casi totalmente seguro que fueron asesinados por las frecuencias del HARP o supuestos cánceres. Uno fue de cáncer y el otro fue supuestamente por problemas la circulación en el cerebro eh, y del corazón. Entonces los empezaron a medicar hasta que se los acabaron, ¿sí? Los médicos y yo lo más probable considero es que ellos fueron verdaderamente asesinados porque esos dos tíos eh, que estaban más o menos a la mitad de edad del resto de sus hermanos, eh, fueron los que educaron un poco más al resto de sus hermanos con los mandamientos de Dios, pues que todos conocemos, ¿no? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio y no desearás cosas que sean de tu prójimo, eh, y no darás falso testimonio o mentiras, ¿sí? Ellos más o menos sí se pusieron a obedecer todos los mandamientos dentro del decágono, pero sí todos ellos comían alimentos inmundos como el cerdo y eh, cosas que puedan tener sangres, ¿no? Salsas rojas y todas esas eh, bebidas también oscuras que pueden tener cosas inmundas mezcladas, ¿no? La idolatría también, muchos de ellos, pues la practicaron y mis propias tías, mi propia madre, practicaron siempre la idolatría. Yo siempre estuve en contra y les he dicho constantemente, pues que no es lo correcto ante Dios por los mandamientos y obviamente he tenido siempre problemas en mi propia familia por insistir una y otra vez eh, en los mandamientos de Dios que nos prohíbe la idolatría y el,
todo lo que se refiere a los alimentos inmundos principalmente, y la fornicación, de tener eh, pues una sexualidad demasiado activa, eh, si bien aunque sea con la esposa que uno elija, eh, de todas maneras considero que la fornicación es un pecado, lo dicen los sacerdotes, lo dice la iglesia, y yo verdaderamente considero que solo eh, el sexo es para tener hijos, ¿sí? No tanto para estar en la lujuria como nos dice eh, Dios en su palabra, ¿sí? Eh, hay por ahí también otro detalle que desgraciadamente sí tuve yo sospechas, porque algunos tíos llegaron a ser muy ladrones o fraudulentos, ¿sí? Y también llegaron a los adulterios, y algunos de mis primos llegaron a cometer también eh, eh, actos bastante eh, negativos para la familia, como es el hecho de estar haciendo asaltos, secuestros o robos, fraudes. eh, Tal vez llegaron al asesinato, yo no soy testigo de eso. Algunos llegaron a a la prisión hace alrededor de 20 años, y estuvieron por cargos ya, por delitos graves, ¿sí? En la prisión, y verdaderamente yo me alejé mucho de mi propia familia desde que sucedió eso. Yo sabía que iban a tener graves problemas, ¿sí? Algunos son primos del famoso Checo Pérez, ¿sí? El papá del Checo Pérez también, se saben cosas muy negativas cuando era joven, ¿sí? Eh, que es Antonio Garibay, al igual que Carlos Slim, que fue el que apadrinó al Checo Pérez para apoyarlo con su carrera en la Fórmula 1. Y Carlos Slim también todos sabemos que ha hecho unas atrocidades desde la época de Salinas de Gortari en México, ¿sí? En Europa mucha gente lo aborrece a Carlos Slim porque sabe lo que roba de los países más pobres en Latinoamérica con sus tarifas, y robándose el saldo y el crédito, carísimo por cierto, que nos vende en su telefonía y en sus empresas. Además de haberse adueñado de una empresa que era de todos los mexicanos, y eh, estar obviamente eliminando gente que le estorba, ¿sí? Entonces, si vemos mi familia, obviamente no puede ser tampoco santa, aunque tenemos por ahí unos 3 sacerdotes sepultados en, en la Merced de Guadalajara, México, desde hace más de 100 años, y que consideran santos por haber regalado todo a los pobres. eh, Cuando ellos tenían mucho dinero eran hacendados, ¿sí? Y uno de sus hermanos falleció, que eran fraile, eran sacerdotes, y se le apareció al otro y le dijo que estaba penando, ¿sí? Que estaba eh, muy difícil la eternidad, que no era fácil. Se le apareció su espíritu y le dijo que vendiera todo a los pobres para alcanzar salvación, ¿sí? Eh, entonces ese hermano que estaba aún vivo se quedó impactado por esa aparición, y regaló todo efectivamente a los pobres,
siendo que eran frailes venidos de españoles. eh, los Anguiano, al parecer, venimos de la Rioja, son los primeros registros en España, eh, y empieza cerca del País Vasco el apellido, por ahí de 1430 al parecer, y después obviamente vino el apellido a formar parte de los apellidos en México o de toda Latinoamérica, ¿no? Como, como bien sabemos por la conquista española. Entonces ese tío eh, regaló todo y estuvo predicando muchos años hasta que falleció de viejo y pusieron sus restos en la Merced de Guadalajara, México, en ese templo, hasta nuestros días. Está detrás, al parecer, de una pintura, de un cuadro que hicieron. Yo eh, acepto que haya sido tal vez una buena persona, un sacerdote, un fraile. Tal vez nunca tuvo una mujer, tal vez nunca tuvo sexo, tal vez no dejó hijos, pero no por eso yo estoy de acuerdo que haya sido un santo, ¿sí? Para mí la palabra santidad es muy grande y solamente los que verdaderamente no han pecado o no pecan prácticamente de nada, que no comen alimentos inmundos, que no eh, eh, tienen pecados sexuales, eh, que no practican la idolatría, eh, que solamente oran a Dios todo el tiempo con la palabra Padre, como Jesús nos enseñó, como el Mesías nos enseñó, que no pecan de corrupción o mentiras o robos, ¿sí? Eh, Son muchos mandamientos para cumplirlos y tener verdaderamente eh, la palabra o el apodo de ser un santo, ¿sí? Yo considero que el único santo verdadero fue el Mesías, ¿sí? Yo no creo que haya gente verdaderamente santa eh, con, con la Iglesia Católica. Yo siempre he estado en contra de todo ese paganismo y esa idolatría. No soy yo partidario de la idolatría y el paganismo de la Iglesia Católica, ¿sí? De hecho, siempre tuve problemas con mi familia por lo mismo, pese a que venimos de familias algo religiosas, pero tampoco somos eh, perfectos ante Dios ni santos, ¿sí? Eh, Eso es una falsedad para mí y a mí no me gustan las mentiras y yo prefiero eh, apartarme con mi manera de pensar y tratar de obedecer mejor los mandamientos como están en el Levítico originalmente, como los dejó escrito Moisés, pero sin matar a ningún pecador, porque tampoco considero que sea lo adecuado estar matando pecadores, ¿sí? Eh, Hay otro detalle también que eh, es muy importante también que yo se los quiero compartir. Mi propia familia, mi propio abuelo fue uno de los fundadores de las primeras empresas de lo que son las imprentas a nivel occidente de México, ¿sí? Estamos hablando por ahí de 1950 aproximadamente, ¿sí? Y eh, él utilizó un icono de un búho, ¿sí? Ese búho es exactamente igual al que se utiliza en las sectas de Estados Unidos y de Europa, ¿sí? Que se llaman las sectas eh, que son la secta de la Bohemia, se llama, ¿sí? En Estados Unidos y en Europa también. Eh, o la secta eh, de Amolok, ¿sí? Y ese búho representó a Moloch
a la secta bohemia, donde también en Estados Unidos los mismos presidentes como Clinton o como Bush o George Bush o eh, todos los mandatarios de Europa hacen reuniones satánicas, ¿sí? Para darle culto a Moloch. Moloch está en el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden buscar en cualquier Biblia, como uno de los demonios que alababan desde Babilonia, ¿sí? Si mal no recuerdo. Eh, yo por lo mismo siempre tuve dudas de mi propia familia, pese a que sí fueron trabajadores, algunos pertenecieron a la iglesia como franciscanos, ¿sí? Y eh, eran buenas personas, ayudaban, predicaban los mandamientos, eh, obedecían algunos de los mandamientos, pero no obedecían ninguno de ellos los mandamientos de la comida, de los alimentos inmundos, ni de la idolatría, ¿sí? Todos fueron idólatras, todos comieron animales inmundos o comían animales inmundos y también eh, pues llegaron a los adulterios, muchos de ellos, llegaron muchos a las mentiras, a los engaños eh, y tal vez eh, llegaron muchos de ellos a cometer asesinatos, ¿sí? A mí no me consta, pero por haber estado algunos primos míos y algunos tíos míos en prisión en casos graves, ¿sí? Eh, yo puedo imaginar que tal vez llegaron a los asesinatos, algunos de ellos, y por lo mismo yo me alejé de mi propia familia eh, y he tratado siempre de hacer mi vida como Dios manda, ¿sí? Como los mandamientos de Dios mandan y de una manera muy sencilla, ¿sí? Después de haber estado, yo he tenido siempre problemas con mi propia familia, ¿sí? Eh, a mí, como les he comentado, me estuvieron viciando mucho desde niño con alimentos inmundos, con lo que es la idolatría y con lo que es eh, la pornografía también. Y empecé yo a tener experiencias sexuales desde alrededor de algunos 4 años o 5 años, ¿sí? Eh, También me sentí manipulado desde muy niño eh, por frecuencias HARP, ¿sí? Para hacer cosas en contra de mi voluntad, cuando yo de niño no entendía lo que era todo eso, ¿sí? Ahora que lo entiendo, o de algunos 10 años hasta ahora, lo que verdaderamente es el HARP y las frecuencias y todo lo que se hace con el HARP, eh, yo se los comparto a ustedes de manera honesta y les advierto que todo eso es real, que todo eso existe y que a los niños los pueden estar manipulando para hacerlos pecar, condenarlos al infierno y después asesinarlos y mandar las almas de los jóvenes al infierno y obtener los brujos o las brujas en las sectas satánicas como la de la Bohemia, del búho, eh, eh, poderes demoníacos, ¿sí? Ustedes pueden eh, analizar todo lo que les digo y verán que tiene un mecanismo muy claro y muy real, ¿sí? No es un invento mío y no es mi imaginación, como muchas veces mis propios padres eh, me hicieron creer, ¿sí? Que yo era un esquizofrénico, que yo estaba loco, que yo imaginaba las cosas y que el tiempo de los mandamientos, de los alimentos inmundos
o del sexo pecaminoso o de la idolatría ya había pasado a, a la historia porque ya era otra época hoy y que esos mandamientos ya habían quedado olvidados, los mandamientos de Dios, ¿sí? Eh, y que Jesús, por haber sido el Mesías, nos iba a perdonar y a limpiar todos nuestros pecados, y no era necesario obedecer los mandamientos de los alimentos inmundos, de la idolatría o sexuales, ¿sí? Entonces todo esto a mí me pareció sumamente hipócrita y sumamente grave, eh, en una familia que supuestamente veníamos de cristianos o de frailes muy religiosos que están sepultados en la Merced del centro de Guadalajara, algunos de ellos, y que terminaron o ayudaron a terminar las cúpulas de eh, eh, otro templo que es la Basílica de Zapopan, aquí en Jalisco, México. Ellos ayudaron también, esos frailes, a terminar esas cúpulas, ¿sí? Hace más de 100 años. Entonces, yo no estuve nunca de acuerdo con mi familia. Muchos, como les comento, desgraciadamente llegaron a delinquir criminalmente y después, por la ayuda de Carlos Slim y el papá de Sergio Pérez, eh, Antonio Garibay, y de mis propios primos, que son primos de Sergio Pérez, eh, ellos también llegaron al- a ocupar algunos puestos del gobierno, ¿sí? Eh, puestos menores del gobierno, de lo que es la secretaría y de todo eso, y ellos mismos están, desgraciadamente, también estuvieron algunos de ellos en prisión, ¿sí? Hace 20 años, cuando tenían ellos 20 años, ¿sí? Entonces, a mí, como les comento, eh, pues me estuvieron mis propios, incluso mis propios padres, eh, pues haciendo dudar muchas veces de la existencia de Dios, ¿sí? Y especialmente mi papá, mi madre no, pero mi papá sí. Fue siempre mi papá muy, muy incrédulo a los mandamientos de Dios, y desde que yo era un niño me hacía dudar de la existencia de Dios y no me quería hablar mucho de Dios, y yo notaba siempre mucho, pues prácticamente odio en contra de Dios o todo lo religioso, ¿sí? Entonces, obviamente, ese mandamiento del Decágono que nos dice respetarás a tus padres, pues hay que tener mucho cuidado con ese mandamiento. Eh, el mandamiento dice respetarás a tus padres, ¿sí? Pero no dice obedecerás a tus padres en todo, porque si yo hubiera obedecido en todo a mis padres, especialmente a mi papá, pues ahorita yo obviamente ya hubiera perdido mi fe, ya estuviera yo haciendo orgías, ya estuviera yo haciendo secuestros, asesinatos tal vez, robos, una bola de mentiras, de actos de corrupción, y estuviera yendo con las prostitutas y estuviera totalmente haciendo actos tal vez hasta satánicos con sacrificio de niños o asesinato de niños y canibalismo y vampirismo, ¿sí? O prostitución infantil. Entonces, yo nunca me alejé de Dios, de Yahvé, ¿sí? Y gracias a eso lo he experimentado, se me ha parecido, me ha hablado, no tengo por qué inventarlo, como les digo, y yo se los comparto a ustedes que eh, es una experiencia maravillosa, real, y les explico todo esto para que ustedes estén totalmente seguros que todo es una realidad respecto a Dios y al Mesías, a su Hijo, a Yeshua, tal como lo narra la Biblia, ¿sí?
el mundo espiritual de los demonios y de los muertos o de las ánimas, como le dicen los espiritistas, también es real. Yo he sido testigo de apariciones de personas muertas, como les he dicho, y es una especie de gas, ¿sí? Eh, que se aparece y es una especie de neblina en forma de personas, ¿sí? Eso es una realidad, también soy testigo de ellos y también yo les comparto mi historia para darles mi veredicto de que el Mesías, cuando se les aparece a alguien o se les aparece a ustedes, si se les llega a aparecer, el Mesías verdaderamente limpia los pecados de la persona en segundos, tal como Él lo prometió. ¿Sí? Eso no tengan ninguna duda. ¿Sí? Para eso vino Yeshua al mundo. Fue su misión, tristemente. Fue una misión muy cruel. Fue una misión muy injusta y que a todos nos duele, aún hoy en día, 2000 años después. Eh, y lo hemos comprobado. Eh, yo tuve pecados, como les digo, sexuales desde niño y eh, después tuve, como les he dicho, alrededor de 20, 25 novias, que también tuve sexo con ellas y eh, más no con todas mis novias, ¿sí? Eh, eh, por eso tenía pecado, ¿sí? Más yo realmente, honestamente se los digo, nunca he robado a nadie, nunca he matado a nadie, no he cometido adulterio, siempre he sido muy fiel, pese a que nunca me he casado, eh, y eh, prácticamente la idolatría nunca la he practicado, nunca me ha gustado, ni tampoco los alimentos inmundos, muy pocas veces, solamente cuando yo estaba pues más niño, me lo daban a comer y ya después empecé a procurar siempre más el pollo y el pescado, que es lo que siempre me gustó. ¿Sí? Eh, la sexualidad, obviamente también nunca yo caí, afortunadamente, eh, ya como un adulto o como un adolescente, nunca caí yo en lo que es el homosexualismo, en las orgías o en la prostitución o en los adulterios, ¿sí? Ni tampoco estuve yo yendo yo a la prostitución infantil o a la pedofilia. Eso eh, sé que por ahí se dice eso de mí. Eh, esas experiencias sexuales eh, fueron cuando yo fui todavía un chiquillo, alrededor de 8 años, ¿sí? Tuve incesto pues con mis primos jugando, con una prima también, y después con mi media hermana también a los 12 años, ¿sí? Pero cuando yo tenía 12 años, pero lo cierto es que el papá de mi media hermana sí muchas veces me amenazó eh, con, con que él tenía eh, secretos y recetas de Chiapas, México, para hacerme daño con brujería si él quería, ¿sí? Entonces yo sí, sí pienso que él mismo tal vez eh, tenía facultades o conocimientos para manipularnos y hacernos tener ese tipo de experiencias, incluyendo con el HARP o con las frecuencias HARP. Además de que toda la familia de mi media hermana, del segundo esposo de mi madre, fueron adictos a la Coca-Cola, y eso me parece
aún más extraño y me inclino más porque hayan sido ellos mismos los que nos indujeron desde niños a una sexualidad temprana por medio de la pornografía, los alimentos inmundos, los químicos, las azúcares y tal vez las sangres también mezcladas en la comida industrializada como es la Coca-Cola, que tiene también esa fama que está dada a las sectas satánicas eh, y que increíblemente los dueños son los judíos infieles a Dios, y que increíblemente mi abuelo, el papá de mi madre, también fue uno de los que iniciaron las primeras imprentas en el occidente de México eh, y tenían ese símbolo de un búho, exactamente igual como ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, de las sectas de la Bohemia de Estados Unidos, que es una secta satánica a Moloch, ¿sí? Eh, a uno de los demonios o de los dioses paganos que le sacrificaban los niños desde la época de Babilonia y más atrás todavía, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con todo esto y tengan mucho cuidado con los medicamentos, se los vuelvo a repetir, con el HARP y las frecuencias, no se mediquen demasiado para que no se suiciden ustedes solos y no ingieran medicamentos de colores oscuros que puedan tener sangre principalmente mezclada. No utilicen preferiblemente los cosméticos para las mujeres, y para los hombres no utilicen las fragancias o los perfumes porque pueden también contener cosas inmundas para estar llamando o la atención de muchas mujeres o de muchos hombres y tener mucho sexo, ¿sí? Eh, Igualmente no ingieran, como les digo, los alimentos inmundos que están en el Levítico y prácticamente mejor consuman el pollo, el pescado sin mezclas oscuras, sin salsas oscuras, ¿sí? Que puedan contener sangres mezcladas o materia fecal, peor todavía, ¿no? Si ustedes beben vino, que sea un vino muy suave, blanco especialmente, de uva verde, que no pueda tener sangres mezcladas, ¿sí? O alguna cerveza que también contiene 4% de alcohol, que es una bebida muy, muy suave, y con 2 o 3 cervezas es suficiente eh, para relajarse y acompañar una comida y tener un buen momento, ¿no? Yo así lo hago. El vino fuerte es más peligroso por el hígado, como el vodka o el whisky o el tequila, ¿sí? O el ron, ¿sí? Todos esos, ustedes saben, tienen 36, 38 grados, 40 grados de alcohol y obviamente su hígado se va a dañar mucho más fácilmente si lo acostumbran demasiado, ¿sí? Uno de mis tíos fue alcohólico toda su vida, desde muy joven, ya falleció también a la edad más o menos de 70 años, eh, y pese a que también siempre fue un hombre inteligente y un hombre relativamente muy fuerte físicamente, porque se alimentaba muy sanamente y él mismo se cocinaba, y por haber sido un hombre que se quedó también sin, sin, sin una esposa o sin mujeres y sin mucho sexo, tal vez por eso también duró muchos años como alcohólico. Él empezó también eh, alrededor de 15 años como un alcohólico y falleció a los 70 años por lo mismo, ¿sí? Por el alcoholismo. ¿Sí? Ya hace alrededor de 5 años que falleció ese tío y nunca lo pudieron alejar del alcohol y
tuvo también muchos problemas familiares y desgraciadamente nunca lo pudieron hacer entender que el alcoholismo acaba a una familia, ¿sí? Se acaba a la esposa, se acaba a los hijos y una de sus hijas falleció tempranamente, alrededor de 20 años, justo cuando estaba embarazada y ya casada, recién casada. eh, Muy bella esa prima fue, y una de sus hijas inmediatamente falleció por problemas en el parto, por preeclampsia, ¿sí? Y lo tenía todo para el futuro de su vida. En paz descanse también esa prima. Y otro de sus hijos, eh, por otro lado, con otra esposa, otro de sus hijos de ese tío alcohólico falleció en un accidente automotriz también hace 20 años, ¿sí? Por la misma razón, por el alcoholismo. Iba totalmente alcoholizado, iba a una velocidad tremenda, ¿sí? Y chocó contra un poste en una camioneta pequeña de la Volkswagen, de lo que se le conoce como las combis aquí en México, lo que fueron las combis, que no tenían nada de protección, que no tenían el motor adelante, ¿sí? Y además él trabajaba en el transporte público por ahí de los años 80, por ahí del 88, eh, en ese transporte peligrosísimo que tuvimos aquí en Guadalajara, México, en el 88, que eran las combis, ¿sí? Que no tenían nada de protección y él se ponía muy alcoholizado porque su padre era un gran alcohólico y se ponía a jugar carreras con la combi que utilizaban en el transporte público y afortunadamente él iba solo en la madrugada con un amigo y perdió el control por ir jugando carreras tal vez a 130 kilómetros por hora más o menos y pegó contra un poste. Por eso yo les hago comentarios que les puedan ustedes proteger sobre ese tipo de accidentes y contra los árboles o contra los postes a más de 100 kilómetros por hora y obviamente fue instantánea su muerte con el estallamiento de vísceras por el tablero y el poste que se impactó a más de 130 kilómetros por hora. ¿Sí? Eh, Respecto a los signos, también les quería hacer el comentario, no crean mucho en los signos. Aparte de que la Biblia, en los mandamientos de Dios, en el libro Levítico, nos advierte de las artes de adivinación o de brujería o hechicería o cualquier tipo de amuletos, que no lo practiquemos. Los signos yo les voy a explicar por qué yo no creo mucho en ellos. Porque ese primo que se mató, que yo les platico, en una combi, él era gemelo de otro, ¿sí? Y ambos son totalmente diferentes en su carácter, ¿sí? Siempre fueron, uno fue muy tranquilo, muy sencillo, que hasta hoy vive ese primo, ¿sí? Ya tienen más de 50 años, o tiene más de 50 años él, y el otro, el que se mató, era muy activo, muy trabajador, pero también estaba muy acelerado y iba con las prostitutas, se alcoholizaba y era muy trabajador. Estuvo en Estados Unidos también unos años, pero era totalmente diferente a su hermano gemelo, ¿sí? Entonces, si ustedes se pueden analizar, ambos nacieron prácticamente a la misma hora, en el mismo día, en el mismo mes, en el mismo año y en el mismo lugar, y sin embargo eran totalmente distintos en su carácter. Entonces, por eso yo les digo, no confíen en la brujería o en las cartas o en los horóscopos o eh, en la Ouija y en el espiritismo o mentalismo, ¿sí? Todas esas artes adivinatorias las prohíbe Yahvé, está escrito en el Levítico o en el Torá y ustedes lo pueden revisar y es preferible que no
no las practiquen y no crean en ninguna bruja, porque van a pecar ustedes, ¿sí? Recordemos lo que sucedió con, eh, con el primer rey de Israel, con Saúl, ¿sí? Y cómo al morir el profeta de Saúl, Samuel, fue Saúl tontamente con una bruja, nos dice la Biblia, con la bruja de Nimrod, creo que se llamaba el lugar, y fue a tratar de contactar con el espíritu del profeta Samuel, que ya había muerto, para que le dijera qué tenía que hacer, porque era el que le decía qué tenía que hacer ante los pueblos que, que tenía guerra el pueblo de Israel por aquella época, por tener los mandamientos de Yahvé y tener los pueblos que rodeaban a Israel, que estaban en contra de los mandamientos de Yahvé, como los cananeos, los amorreos y los jebuseos, ¿sí? Entonces nos dice la Biblia que quedó castigado Saúl inmediatamente por haber ido con esa bruja y haber roto ese mandamiento de Yahvé, porque ya tenían el Torá, ya tenían los mandamientos escritos desde Moisés, ¿sí? Ahora, si ustedes analizan el porqué de todo lo que nos prohíbe de brujería Dios o Yahvé en sus mandamientos en el Levítico, pues obviamente es para que no caigamos en los engaños de mujeres diabólicas o luciferinas o simplemente mujeres locas, ¿sí? Que quieren siempre hacerlo pecar a usted y arruinar a su familia y además condenarlo a usted a los infiernos por no obedecer los mandamientos de Yahvé, ¿sí? Eh, eso ni en la Iglesia Católica se los van a explicar a ustedes así de claro, ¿sí? Ojalá que lo haga la Iglesia Católica algún día y se quite de tanto paganismo y tanta idolatría, ¿sí? Y deje de enriquecerse de los pobres y de engañar a los pobres, a los ciegos, como decía Jesús, como decía el Mesías, ¿sí? A los sacerdotes del templo de los judíos, del Sanedrín, ¿sí? Precisamente a eso se refería Jesús, a que no engañaran a los pobres, a los ciegos, ¿sí? A que no los hicieran pecar, ¿sí? Por eso les dijo, raza de víboras, ¿sí? Ustedes mismos no dejan obedecer a mi Padre, ni obedecen a mi Padre, ¿sí? Eso, a eso se refería Jesús, y Jesús obviamente les predicaba y les enseñaba los mandamientos, tal como marca la ley a los pobres, a la gente que no sabía ni leer, ¿sí? Que no sabía hebreo o arameo, ¿sí? Y les explicaba Jesús, obviamente, todas estas cosas. Jesús hablaba 3 idiomas, era trilingüe, no era un tonto, ¿sí? A pesar de que era el Mesías, obviamente también era un hombre preparado para su tiempo y hablaba 3 idiomas, el griego, el arameo y el hebreo, ¿sí? Entonces era trilingüe Jesús, el Mesías, y era un hombre muy obediente a su padre o a nuestro padre, a Yahvé, en sus mandamientos que están en el Levítico. La diferencia, como les vuelvo a repetir, es que Jesús juraba, no mataba, no aniquilaba a los pecadores, ¿sí? Eh, eso es lo que yo les quería compartir en esta ocasión. Eh, eh, la historia de mi familia y con sus virtudes y defectos, con sus buenos integrantes, malos integrantes, como en todas las familias, y el por cual también a mí me estuvieron metiendo en problemas desde una edad muy, muy infantil, alrededor de 4 o 5 años, con todo ese tipo de manipulaciones para hacerme despertar en la sexualidad, ¿sí?
como a muchos niños los hacen despertar hoy en día a la sexualidad. Y simplemente es por hacer brujería para alabar demonios. Esa es la realidad. ¿Sí? No tengan duda de eso, está escrito en el Levítico también. No prostituirás a los niños, ¿sí? Para que no se contamine la tierra de maldad. Chéquense el Levítico, eso lo dice el Levítico también. ¿Sí? No sacrificarás a los niños, a los demonios, también lo dice el Levítico. No comerás sus carnes ni sus sangres, lo dice el Levítico también. ¿Sí? Y no comerás alimentos inmundos, y no pecarás de sodomía, homosexualismo, lesbianismo, orgías, incestos, ¿sí? Adulterio, prostitución, ¿sí? Zoofilia, bestialismo. Todo eso lo dice el Levítico también. Por eso es muy importante que sí lo comprendan y lo conozcan ustedes y lo analicen. ¿Sí? Igualmente nos advierte de la idolatría, que no la practiquemos y que no alabemos a nada que no sea a Dios, a Yahvé. ¿Sí? Y también nos dice, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no desearás nada de tu prójimo, no trabajarás al séptimo día, y también nos dice, respetarás a tus padres, ¿sí? Pero hay que analizar a los padres, que no sean unos padres rebeldes a Dios, obviamente, o a los mandamientos de Dios, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Igualmente nos dice, no cometerás adulterio, ¿sí? El decágono, ¿sí? Esa es la realidad. Muchas gracias por esto y eh, que Dios los bendiga nuevamente y tengan mucho cuidado con todo lo que yo les comento. Es totalmente real. No duden en eso. A los que ven mis mensajes, eh, yo les agradezco por su tiempo y espero que les sirva para que protejan a su propia familia, especialmente a sus niños de todo esto. ¿Sí? La brujería es totalmente real, yo nunca la voy a negar, porque yo siempre tuve problemas con personas que practican la brujería desde muy niño y soy testigo también gracias a eso de lo paranormal y de Dios, de Yahvé, del Dios verdadero y de su Hijo, del Mesías, de Yeshua, tal como se dijo de esa persona que era el Mesías, y él mismo se proclamó y se dijo que era el Mesías, y, y es totalmente una realidad. No hay otro Mesías, yo soy testigo de él, me limpió mis pecados sexuales desde niño, por haber sido yo manipulado desde niño, y obviamente sé lo que es el Mesías, Yeshua. ¿Sí? No hay otro Mesías, como muchos judíos dicen que va a venir otro Mesías y que están esperando otro Mesías. Eso es una mentira y una envidia y una rebeldía hacia Jesús del pueblo judío, tal como nos lo demostraron cuando lo crucificaron. ¿Sí? Obviamente no todos los judíos son así, porque Jesús también era un judío, y los apóstoles también fueron judíos, y los profetas fueron judíos, y siempre ha habido judíos buenos y judíos malos. ¿Sí? Muchas gracias.